Segunda de Samuel. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 12, versículo 15. Amén. Aleluya. Y le damos lectura en el poderoso nombre de Jesús. Dice así: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Amén. Y al séptimo día murió el niño. Vamos a cerrar nuestros ojos por un momento y vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos hable. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Yo necesito que Dios me hable. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre amado, Dios todopoderoso, gracias te damos, Señor Jesucristo, porque en esta mañana podemos estar, Rey de Gloria, ante tu altar, Señor Jesús. Porque tú nos has traído a este lugar, Padre amado, para hablarnos, para bendecirnos, para tocarnos, Rey de Gloria, para darnos, Señor, esa palabra que solo tú puedes dar, Señor mi Dios. Te pido, Rey de Gloria, en esta mañana, Padre amado, que seas tú usando mi vida, Señor. Úngeme con tu Santo Espíritu, Dios Todopoderoso, para poder hablar lo que tú quieres hablar. Que no sea palabra humana, Señor mi Dios, sino tampoco mía, Rey de Gloria, sino que sea tu palabra derramándose en esta mañana en tu pueblo. Bendice a cada familia, Rey de Gloria, que está acá. Bendice nuestras vidas, llénanos de fe, Rey de Gloria, porque estamos en tu presencia, Dios Todopoderoso. Te alabamos y te exaltamos, Rey de Gloria. Te damos solo a ti la honra, Padre amado, porque tú mereces la suprema alabanza, Señor Jesús. Te exaltamos, Dios Todopoderoso, en el santo nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Aleluya. Puede tomar su asiento, mi hermano. Aleluya, gloria a Dios. El capítulo anterior al que estábamos leyendo, amén, cuenta la historia de uno de los momentos que creo yo, junto con una historia que está en el libro de Jueces, al final del libro de Jueces, una de las historias que es como más oscura dentro de la palabra del Señor. Amén. Habla de cómo David envió a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Amén. El pecado de David fue tremendo y fue grande. Amén. Dice la palabra del Señor que David, amén, cuando todos estaban en la guerra, él mandó a sus generales y él se quedó en Jerusalén. Tenemos que entender que este momento de la vida de David era un momento cúspide, amén. Era un momento en el cual David ya había conquistado reinos, amén, había vencido a enemigos. Él ya era rey de todo Israel, o sea, de las tribus del norte y del sur, amén. Él estaba en el apogeo y en lo máximo del poder que un rey podía tener, amén. Y dice la palabra de Dios que David, un hombre, amén, que si usted ha leído la historia de él, que había vencido al gigante, amén, que era alguien que no era considerado por su padre, pero después fue ungido como rey de Israel, amén. La palabra de Dios nos habla que este David, en vez de salir a hacer lo que él tenía que hacer, que era ir a pelear una batalla, dice la palabra de Dios que prefirió quedarse en Jerusalén mientras otros peleaban la batalla. Y mientras él estaba en su momento de ocio, amén, David caminando por arriba del techo de la ciudad, amén. Yo no sé qué hacía David caminando arriba de los techos, amén, pero David andaba caminando encima de los tejados. Dice que ve a una mujer bañándose afuera, amén, en un patio, y dice que era la mujer más hermosa que él había visto. Así que la mandó a llamar y se acostó con ella. Gracias, Marco, por el amén.
Parece de telenovela, amén. Pero esto sucedió, es real. Amén, porque la palabra de Dios es real, no es mito ni leyenda. Esto es historia, amén. Ella, la Biblia lo narra de una forma muy específica. Dice que ella había pasado el periodo, amén. O sea, ella recién se estaba purificando del periodo de las mujeres. Y dice que ella, cuando estuvo con David, ella quedó embarazada. Y le comentó a David, David, yo quedé embarazada y voy a tener un bebé tuyo. David intentó de solucionar, amén. En verdad no fue una solución. Y dice que mandó a llamar al esposo de ella, amén, a Urías, lo mandó a llamar del frente, amén, para que viniera a Jerusalén. La mente de David estaba en otra parte, amén, estaba intentando de buscar soluciones donde en verdad no tenía que encontrar soluciones. Y dice la palabra de Dios que cuando él llega, cuando Urías llega, amén, David habla con él y después lo deja libre, porque su intención era que Urías, el esposo de Betsabé, fuera a su casa, aprovechando que estaba en la ciudad, y se acostara con ella. Amén. Así, el bebé que Betsabé tenía en su vientre, David podía decir que era de Urías, y él se lavaba las manos. Ahora, cuando uno lee la historia, uno ve el carácter y la forma de ser que tenía Urías, y uno dice, pero qué buena persona y qué hombre moral y ético era Urías. Amén. Dice que Urías, cuando es despachado a su casa, pensando David que iba a estar con su esposa, Urías iba saliendo y ve a la guardia y a los soldados durmiendo a la puerta. Y él piensa y medita y dice, ¿cómo yo, amén, voy a ir a mi hogar a tener un banquete, a estar con mi esposa, mientras el resto de los otros soldados están allá durmiendo en la guerra, en carpas? El arca del pacto está en una tienda y aquí hay hombres durmiendo en el piso. No, dijo, yo me voy a quedar a dormir acá. Amén. Toda la estrategia, todo lo que David había pensado que iba a suceder, se fue hacia abajo. Entonces, algo tenía que hacer David. Urías volvió al campo de batalla y David envió un mensaje a su primo, que era general, amén, que era Acab, el que estaba a cargo, o sea, Joab, disculpen, que estaba a cargo, amén, y le manda a decir, pon a Urías en el frente de batalla, ahí donde arrecia, donde todos mueren, ponlo ya adelante, porque ¿cómo sabemos si se muere y yo me salgo del problemita que tengo? Amén. Su primo, muy obediente, dice la palabra de Dios que estaban en plena batalla y ellos estaban perdiendo. Amén. Estaban lejos de la puerta. Entonces hicieron una contraofensiva el ejército de Israel y empezaron a avanzar hacia la puerta. Y ustedes saben que cuando está en la puerta también está todo el muro. Amén. Y de arriba caen flechas y es la defensa más acérrima que pueda haber. Y dice la palabra de Dios que cuando el general se dio cuenta de esto, envió a Urías con sus hombres lo más adelante posible. Amén. Y en medio del campo de batalla, el hombre muere. El general manda a un emisario a darle la noticia a David. Amén. Y cuando David escucha que Urías había muerto, yo creo que él en cierta manera sintió descanso. Ahora Betsabé es viuda, el niño es mío, pero me caso con ella y nadie se va a enterar de nada. Porque el ser humano siempre piensa que nadie se va a enterar de nada. Amén. Hacemos toda una película en nuestra mente, amén, para ocultar, pero al final la verdad siempre sale a la luz. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que pasó un poco de tiempo, amén, y
Natán, profeta de Dios, es enviado por Dios a hablar con David. Y le cuenta una historia. Amén. Se acerca al rey y le dice: mira, David, te voy a contar una historia de algo que está pasando. El rey, en su majestuosidad, le dice: sí, dale, cuéntame todo lo que está pasando. Resulta que hay un hombre que es bastante pobre y él tiene una oveja. La cuida, la alimenta, es su adoración, él ama a su oveja. Y hay otro hombre que es rico, que tiene muchas ovejas, muchas. Resulta que de repente a la zona donde vivían ellos llegó una persona y tenían que matar una oveja. ¿Para qué? Para poder recibirla. Y el hombre rico no quiso matar una de sus ovejas, sino que fue y tomó la oveja de este otro hombre, del hombre pobre, y la mató y la dio de comer a la persona que había llegado. Cuando nosotros leemos eso en la palabra de Dios, vemos que la reacción de David es de enojo y de ira. Amén. Y dice algo así como: ¿cómo es posible que alguien haya hecho algo así? Tráiganmelo para acá que le voy a cortar la cabeza. Amén. Estoy parafraseando, hermanos. Amén. ¿Cómo alguien rico no puede matar una oveja si quizás tiene 1000 y va y le toma la única oveja que tenía el pobre? Y dice que Natán lo mira y le dice: ese hombre eres tú. Porque Dios me ha enviado a decirte que mientras tú pensabas que nadie te veía y nadie sabía, Él estaba mirando todo. Y que mientras tú hacías todas tus maquinaciones, Dios no estaba agradándose de ti. Tú eres el hombre. Tú. Dice que en ese momento, aquí hay algo que me encanta en la palabra del Señor. Dice que en ese momento David miró a Natán. Amén. Y David no intentó de decir: yo no lo hice, fue otra persona, nada. Dice que David lo único que dijo fue: he pecado en contra de Dios. Amén. Reconoció automáticamente su pecado y el profeta le responde: Dios ya te ha perdonado. O sea, no pasó ni un momento en el cual David haya tenido que quizás hincarse a orar. No lo vemos humillado en el templo. No. Cuando David habla con el profeta y le dice: he pecado en contra de Dios, Dios estaba mirando el corazón de David. Y en ese momento David, cuando está hablando con el profeta, también automáticamente había arrepentimiento dentro de él. Y Dios lo sabía y le dice: Dios ya te perdonó. ¿Por qué? Porque él conocía el corazón de David. Ahora, lo que hizo David no era para enorgullecerse, lo que hizo David no era bueno. Esto no es un ejemplo bueno de la Biblia. Esto es lo que nosotros no tenemos que hacer. Amén. La Biblia tiene ejemplos buenos y tiene ejemplos malos. Tiene ejemplos buenos de ir a predicar el evangelio, de orar, de ayunar, de predicar a la gente, amén, de adorar al Señor. Tiene muchas cosas buenas, pero también tiene ejemplos de lo que yo no debo hacer. Y cuando la palabra de Dios dice que David era conforme al corazón de Dios, nos está dando un ejemplo de cómo nosotros tenemos que ser. Nosotros tenemos que ser como David, pero esta parte no tenemos que hacerla como David. Amén. Por eso Pablo dice que tenemos que rescatar lo bueno y desechar lo malo. Porque Dios sabe y conoce todas las cosas. Él es Rey, Señor y soberano. Ahora, el profeta le dice: mira, a causa de tu pecado, a causa de lo que tú hiciste, David, el niño que va a nacer, ese niño va a morir. Amén. Ahora, el niño no tenía culpa de lo que David y Betsabé, porque fueron los dos, habían hecho.
pero hay una sentencia de Dios. Amén. Ese niño va a morir. Y es aquí cuando entramos a la parte del mensaje que me interesa llegar. Amén. ¿Cuál fue la actitud de David? Amén. Dice el versículo 15 que leíamos hace un rato atrás, dice, y Natán se volvió a su casa. Dice, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Amén. El niño enfermó porque Dios lo había decretado así. ¿Era voluntad de Dios? Sí. ¿Era juicio? Sí. ¿Era lo que Dios tenía dispuesto? Sí. Ahora, ¿qué hizo David? Dice el versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño. Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, Dios había decretado que el niño tenía que morir. Sin embargo, David, de todas formas, oró, ayunó, amén, y dice que se quedó en el piso mientras el niño estaba enfermo. ¿Por qué David iba a hacer eso, siendo que Dios había decretado que el niño tenía que morir? Amén. Otra persona hubiera dicho, bueno, Dios lo dijo, amén, Dios ya lo decretó, nada que hacer. Pero David sabía que Dios podía, si él quisiera, revertir lo que había dicho. Nosotros los seres humanos muchas veces somos bastante caprichosos, amén. Hay poquitos caprichosos acá. Gracias, Marco, por ser uno de ellos, amén. Los seres humanos somos muchas veces caprichosos. Ahí tenemos más caprichosos, amén. Cuando queremos algo, amén, luchamos por eso. Y muchas veces no queremos, o gran parte del tiempo, casi siempre en verdad, nunca queremos que nos vaya mal. Amén. Siempre queremos que se cumpla nuestra voluntad. Amén. Queremos que se haga lo que yo quiero, y cuando no me va bien o no funciona algo, nos frustramos y nos sentimos mal. ¿Por qué motivo? Porque las cosas no me están funcionando como yo quiero que me funcionen. Y nosotros los cristianos, cuando empieza a irnos mal, ¿qué es lo que hacemos? Venimos, oramos y empezamos a pedirle al Señor. Señor, llevo 6 meses sin trabajo. Señor, tú sabes que yo necesito un trabajo. Y empezamos a orar. Y muchas veces no entendemos que la voluntad de Dios es que yo sí esté sin trabajo. Pero ¿cómo? Si Dios es bueno y la palabra declara que no vamos a tener necesidad de nada. Amén. La palabra declara que si nosotros tenemos fe y creemos en Dios, todo es posible. Amén. La palabra de Dios dice que Dios es todopoderoso, que Él puede hacer cualquier cosa. Jesucristo sanó ciegos, paralíticos, una mujer enferma con el flujo de sangre. Amén. Él abrió el mar para que el pueblo de Israel pasara, hizo caer fuego del cielo, cayó maná para alimentar al pueblo de Israel. Son tan grandes y maravillosas las obras de Dios. Aleluya. Pero a veces Dios dice no. Dios dice no. Y nosotros en nuestra mente tenemos, como dije hace un rato, la película ya hecha. Señor, mira, si tú me das este trabajo y yo gano cierta cantidad de dinero y tú me pones acá, yo voy a poder hacer esto y voy a comprar un auto para llevar a los hermanos de la iglesia. Amén. Porque siempre tiene que haber algo bueno. Amén. Algo como para intentar de que
de sobornar a Dios con lo que queremos. Si esa es la palabra, amén. Queremos sobornar a Dios como diciendo, Señor, si tú me das esto, yo voy a ir a hacer aseo todos los domingos. Y no es así. Las dádivas de Dios es porque Él es bueno, misericordioso y quiere lo mejor para ti. Pero el dolor y el sufrimiento es también algo que Dios usa para que los hijos de Dios estén cerca de Él y conozcan la gloria de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que reconocer a Dios en todos nuestros caminos. Sea el camino que estemos llevando, Dios sigue siendo Dios. Y dice la palabra de Dios que David, él sabía que Dios podía sanar al niño y también sabía que el niño podía morir. Y David hizo todo lo que él como hombre podía hacer. Se humilló, oró y ayunó. Amén. ¿Por qué? Porque sabía que Dios podía cambiar su posición. Solamente necesitaba esperar a ver qué pasaba. Y dice la palabra de Dios que se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, pero él no quiso ni comió pan con ellos. El rey de Israel tirado en el piso, acostado, sin comer, sufriendo y llorando porque su hijo iba a morir. Y él lo único que hacía era suplicar: Señor, sana a mi hijo. Señor, sana a mi hijo. Señor, tú puedes sanar a mi hijo. Señor, tú puedes sanarlo. Señor, por favor, que no muera. Señor, que no muera. Constantemente mientras el niño agonizaba, amén, porque estaba a punto de morir. Y dice que al séptimo día, usted sabe, 7, completitud, amén, se hace algo, una obra completa. Amén, eso es el número 7, amén, que ya se completa algo de parte de Dios. Amén, por eso Él hace la tierra en 6 días y al séptimo dice que Él descansa y ve todo. ¿Por qué? Porque todo había sido completo. Y dice que al séptimo día el niño muere. Aleluya. Siempre he pensado, amén, que uno como padre no está preparado para la muerte de un hijo. La naturaleza no nos enseña eso. Amén. Nosotros vamos a tener algún día que enterrar a nuestros padres porque vienen antes que nosotros. Amén. Es como la ley. Pero que un padre entierra a un hijo, eso es duro. Amén. Dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto. Tenían miedo de contarle la verdad. Diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Pero David, en su aflicción, los escuchó murmurar y se acercó. Amén. Y le dijo: ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron la verdad: sí, el niño ha muerto. Se decretó la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Amén. Y nosotros estamos en la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios a veces permite que nos vaya bien y a veces permite que nos vaya mal. Amén. Porque Él sabe más que nosotros y conoce todas las cosas. Por eso el apóstol Pablo decía: yo me glorío en medio de la prueba. Amén. Gozaos en medio de la prueba. ¿Cómo alguien se puede gozar en medio de la prueba? Es porque esa persona ha logrado entender y comprender que hay algo más grande que tu propia voluntad, y eso es la voluntad de Dios. Amados, la Biblia lo declara: no hay una hoja de árbol que se mueva si no es por el poder del Señor. Él sustenta todas las cosas en su mano.
Con su voz hizo todo, y todo lo que nos pase o lo que nos pueda pasar o lo que estemos pasando, si nosotros estamos acá es porque estamos dentro de la voluntad del Señor. Job no lograba entender ni comprender por qué motivo tuvo que pasar lo que él pasó. En un momento perdió absolutamente todo, pero todo. Quedó solo, enfermo y abandonado. Y la Biblia en ningún momento declara a Dios diciendo: yo voy a hacer esto con Job por este y este otro motivo. Es que Dios no tiene que darnos motivos. No sé si me están entendiendo. Las cosas que pasan, nosotros no tenemos que cuestionar a Dios por qué pasa esto o por qué pasa aquello. Yo lo único que sé y lo único que comprendo, que el propósito de Dios es salvar mi alma. Y lo que Él sí me dice es que en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y algún día este mundo va a pasar y el sol pasará y todo lo que está creado en esta primera creación va a pasar. Pero va a llegar un momento en que ya no va a haber más llanto, no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber tristeza, no vas a tener depresión, no vas a tener deuda, no vas a estar con sufrimiento, no vas a estar con problemas. Allá todo va a ser paz, bendición, vida eterna. El propósito de Jesucristo, el reino de Dios se acercó, decía él. Y cuando se acerca el reino, viene con prodigios, milagros, amén. La gente sanaba, amén. Pero muchos de los que sanaban ni siquiera después volvían. Tú lees, por ejemplo, cuando van los leprosos, 10 leprosos, ¿y quién vuelve? 1. Amén. ¿Y el resto dónde está? ¿Dónde está escrito que estaban predicando? ¿Dónde está escrito que estaban haciendo algo por la obra de Dios? ¿Dónde está escrito que estaban en Pentecostés? ¿Dónde está escrito que los leprosos habían seguido a Cristo? Los leprosos fueron sanados, se fueron al templo y a Dios. Amén. A Dios. No sabemos nada de ellos, pero uno volvió solamente a dar gracias. Amén. Porque ese hombre había pasado años leproso y Dios lo había sanado. Ahora, sí, Jesucristo sanó a hombres y muchos no volvieron. Este leproso volvió, y otros quizás, como el endemoniado de Gadara, amén, que dice que él fue a predicar a Decápolis, amén, y a declarar. Hubo algunos que se quedaron, pero hubo otros que se fueron. Sin embargo, el propósito de Dios, amén, al manifestarse en carne, más allá de sanar, liberar, amén, eso es algo que muestra el reino. El reino de Dios se demuestra, es que Dios está aquí. Amén. Cuando Pablo estaba predicando y el joven se cae, se queda dormido. No sé si ha leído esa parte de la Biblia, amén. Que estaba Pablo predicando, dice que Pablo predicaba más largo que yo, amén. Y estaba ahí el hombre en la ventana escuchando y de repente se quedó dormido y se cayó y murió. Amén. Murió escuchando la palabra de Dios. Amén. Eso es otra prédica. Amén. Pero bueno. Y dice la palabra de Dios que Pablo baja, se pone sobre el hombre y el hombre, este joven, revive. Es porque el reino de Dios estaba ahí. Amén. Dios seguía haciendo su voluntad. Amén. Dios seguía sanando a quien Él quería sanar. Dios no sana a quien yo quiero, Dios sana a quien Él quiere, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces usted de repente viene a la iglesia y escucha predicaciones que dicen: hermano, tenga fe. Amén. Siempre tenemos que tener fe, porque Dios puede sanar, Dios puede liberar, y yo lo creo con todo mi corazón, que Dios aún hace milagros, pero a veces Dios dice no. A veces Dios dice que no. ¿Y cómo vamos a actuar? Pero bajo su voluntad. No somos Dios. Amén. Él es Dios. Y necesitamos ponernos en nuestra posición. ¿Me entienden? Amén.
somos hijos de Dios. Cuando uno es niño, uno a veces llega un momento, creo que adolescencia se llama esa etapa, amén, en la cual pensamos que sabemos todo, amén. Y ¿te pasó, Marco? Qué bueno. Dios bendiga a mi hermano Marco, amén. Pensamos que sabemos todo. Y nuestros padres están ahí diciéndonos, no, no, no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Simplemente porque no. Pero yo quiero una respuesta. Amén, porque en la adolescencia queremos que todo tenga un argumento, ¿cierto? Porque yo quiero que me des una respuesta argumentada y fundamentada de por qué no. Y los papás decimos simplemente porque no. Amén. Mi hija no está, ¿cierto? No está. Amén. No. Y de repente uno como padre, uno dice no porque, y uno piensa y dice, porque pueden pasar una cantidad de cosas. Y nosotros los padres siempre vemos peligro en todo, amén. Todo es peligroso. Entonces decimos, no, porque puede pasar esto, puede conocer a este, y puede pasar aquello, y mira, y se puede alejar de la iglesia. Y uno piensa una cantidad de cosas, entonces uno prefiere, no tienes permiso. Y resulta que el niño, hasta que es grande, recién logra entender, cuando ya es padre, yo ahora entiendo por qué mi madre me decía no. Pero cuando era niño, yo decía, mi madre, qué pesada conmigo es. Amén, qué pesada, ¿por qué? ¿Por qué? Pero uno va pasando etapas hasta que uno logra entender que el no de mi madre era un bien para mí. Mira, Dios es un ser completo que piensa. ¿Me entienden? Él es la razón más alta y grande que puede existir. Él no es como la lámpara de Aladino, amén, que la soban y sale el genio. Dios no es como el genio. Amén. Hay gente que piensa que Dios es como el genio. Amén. Que yo le pido algo y el genio lo tiene que dar porque el genio puede dar todo. Dios puede dar todo, pero no lo hace porque sabe que hay cosas que no nos van a hacer bien y no nos van a servir. Amén. Y Dios permite que a veces el mal venga sobre nosotros solamente para que nosotros no nos alejemos de Él. Hay una palabra, amén, que Pablo predica, enseña en una epístola, amén, respecto a unos hombres que estaban en la iglesia y se habían apartado. Y dice Pablo que él está orando, ¿saben por qué? Para entregarlo a Satanás. Y dice, pero ¿cómo? Sí, dice, estoy orando para que él sea entregado a Satanás, a ver si así su alma se salva. Ahora quedaron todos, pero ¿cómo? Para que le pasen cosas malas, pero es que quizás así proceda el arrepentimiento y se acerca al Señor. ¿Cuántas veces, amado hermano, has venido a la iglesia porque te está pasando algo malo? Amén. Entonces me está pasando algo malo, voy a tener que ir a la iglesia. Amén. Y en verdad llegaste a la iglesia y eso estaba permitido por Dios porque Dios quería que tú estuvieras acá. Amén. Porque todo está en las manos del Señor. Todo está bajo su control. Y lo único que nosotros podemos hacer es intentar estar en su voluntad y aceptar su voluntad perfecta en nuestra vida, diciéndole, Señor, no importa lo que pase, no importa lo que venga, tú vas a seguir y serás siempre mi Dios y voy a seguir creyendo en ti. Mira,
David dice que después de que el niño muere, ¿saben lo que hizo? Se levantó, se bañó y dice que fue al templo, dice, y David adoró. Y uno dirá, pero ¿cómo David va a adorar si Dios le dijo que no? Es que David estaba claro que él iba a hacer lo que él podía hacer. Él se iba a humillar, él iba a buscar, él iba a intentar de que el niño no muriera. Pero al final David estaba bastante claro que la voluntad de Dios se iba a cumplir. Él iba a hacer lo humanamente posible. Nosotros hacemos lo humanamente posible, pero cuando Dios cumple su voluntad, dice, David fue al templo y empezó a adorar, empezó a exaltar, empezó a glorificar a Dios. Y uno dice, pero ¿cómo? Si Dios no le hizo caso. Es que eso es fe, es creer a Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, situación en la que esté, estoy bien, glorifico a Dios, estoy mal, glorifico a Dios, Él me hace caso, glorifico a Dios, Él me dice que no, glorifico a Dios, porque Él es santo, verdadero. Y aleluya. Ana, años orando y subiendo, amén, años de su vida estéril, años, amén. Dice la palabra de Dios que Penina, la otra esposa de su esposo, dice que Penina la molestaba y se burlaba porque ella todos los años tenía hijos y Ana no tenía. Pero esa es la fe que Dios quiere que tú tengas. ¿Me están entendiendo? Ana siguió creyendo y creyó, pero en el caso de Ana, Dios le dijo, ahora sí, Ana, ahora sí. ¿Pero por qué tanto tiempo? Porque algo tenía que ser espectacular. En el vientre de Ana no iban a ser cualquier persona, iban a ser un profeta de Dios. Y desde el nacimiento la gloria de Dios tenía que estar con Samuel. ¿Me están entendiendo? Pero David, igual que Ana, estuvo días orando, ayunando, y Dios le dijo no. Ambos adoraron y glorificaron a Dios. David entró al templo y aunque Dios le había dicho que no, David siguió glorificando. Ana, Dios le dijo sí, Ana. Y Ana tomó el niño, ni siquiera lo crió. Y también fue al templo y lo entregó en la presencia del Señor. Amados hermanos, no tenemos que encapricharnos con lo que queremos. Tenemos que renunciar muchas veces, seguir pidiendo, seguir buscando. Dios puede decirte sí, porque es como un padre. A veces nuestros padres mi padre me decía, sí, Esteban, anda. Y a veces mi papá me decía, no. ¿Y qué actitud voy a tener delante de Dios? ¿Qué voy a hacer? Amén. Lo único que podemos hacer es someternos a la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios era que Jonás fuera a predicar a Nínive, y la voluntad de Jonás era irse lejos de Nínive. Amén. Dios puso un pez gigante en el mar, algo que no existe, lo creó. Amén. Porque no existe un pez tan grande como para tragarse a una persona. Ni siquiera una ballena azul puede tragarse a un ser humano, porque su garganta es demasiado pequeña y nosotros no pasamos. Amén.
Y la Biblia no dice que era una ballena, dice que había un pez. Dios creó un pez para tragarse a Jonás. Y que ahí en lo profundo Jonás clamara a Dios y reconociera quién era su Dios. Era la voluntad de Jonás, amén, equivocada y humana, versus la voluntad perfecta de Dios. ¿Usted conoce a alguien perfecto? Mira a la persona que está al lado suyo, pregúntele si es perfecto. Si le dicen que sí, le están mintiendo, amén. Alguien dijo sí, pero le está mintiendo, amén. ¿Por qué luchamos en contra de la voluntad de un Dios perfecto? Amén. Luchamos porque vemos historias, por ejemplo, como Jacob, que estuvo toda la noche luchando con el ángel. Y al final el ángel lo bendijo. Luchamos porque leemos historias como David, que estuvo 7 días ayunando por su hijo y Dios le dijo que no. Pero David conocía qué bueno era su Dios. Yo no sé cómo llegaste hoy día a la casa del Señor, amado hermano. Quizás llegaste con una petición en tu corazón muy grande, diciendo: voy a ir a la iglesia a pedirle al Señor porque yo necesito esto. Y está bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si Dios te dice sí o si Dios te dice que no, nosotros tenemos que seguir estando acá y seguir glorificando el nombre del Señor. Pónganse en pie, amados hermanos. Dice la palabra de Dios que Pablo tenía un aguijón en su carne. Amén. No sabemos qué era. Amén. Algunos dicen que tenía ceguera parcial, otros dicen que tenía un problema en una pierna. No sabemos a ciencia cierta cuál era el aguijón de Pablo, pero dice la palabra de Dios que Pablo oró 2 veces y Dios no le respondió. Y la tercera vez Pablo ora y le dice que por favor le quite ese aguijón en la carne. Y la única respuesta que tuvo de Dios fue: Pablo, que te baste mi gracia. Que te baste mi gracia. ¿Sabes lo que le quiso decir Dios con eso a Pablo? Pablo, yo te salvé. Eso le dijo. Gózate en que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es tan difícil someterse a la voluntad de Dios. Es difícil agachar la cabeza y decir: haz lo que tú quieras y hazlo como quieras. Y Dios está trabajando en corazones en esta mañana que han venido con desesperación, y Dios quiere darte paz, así como me la quiere dar a mí, y decirme: Esteban, yo soy bueno, yo soy Dios. Tranquilo, porque pase lo que pase, todo va a estar bien. Porque hay algo, no existe nada que te pueda separar de mi amor.
ni la muerte, ni la vida, ni principado, ni potestades, ni ninguna cosa creada me va a separar del más grande que pueda haber, el amor de Dios. Yo te invito a pasar a este lugar. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Yo sé que llegaste con necesidad a la casa del Señor. Y llegamos con necesidades porque necesitamos algo. Amén. Aleluya. Y yo te digo, no dudo por ningún momento que Dios no pueda hacerlo. Dios puede. Hablen con mi esposa, amén. Y les va a contar 1000 testimonios de cómo Dios dice sí. Dios puede. Yo en mi familia he visto sanidades y prodigios increíbles. Pero también a veces Dios me ha dicho no, Esteban. Y no estoy afuera, estoy acá. Y le sigo adorando. Y le sigo glorificando. Porque no importa lo que Él decida, yo quiero estar en su voluntad. Ahí donde estás, cierra tus ojos por un momento. Vamos a cerrar nuestros ojos. Así como llegaste a la casa del Señor, con lo imperfecto que somos, con lo imperfecto, llegaste a la casa del Señor. Algunos llegaron con cargas, con imperfecciones, con dolor, con angustia, con pena, con tristeza, con rabia. Llegaste buscando algo. Lo que es en tu vida hoy día es lo que es hoy día. Mañana puede ser distinto. Pasado mañana, dentro de un mes, un año, no lo sé. Pero Dios tiene el control. Para la baisa, la para la para la. Y cuando reconozco que Dios tiene el control, me duele porque quiero controlar todo yo. Pero cuando reconozco que Él tiene el control, me someto a su voluntad. Yo no sé por qué estás pasando lo que estás pasando. Yo no sé por qué tuviste que pasar lo que tuviste que pasar. Pero te miro acá en la casa de Dios y digo, estás acá, aleluya. Estás acá. Dios ha sido fiel. Para la baisa, que salga una oración de tu boca. Habla con Él. Deja que Él trabaje en tu vida. Para la basa, la para. Él sabe y conoce todas las cosas. Él te ve en lo secreto, ahí Él te está mirando.
Él sabe cómo fallas muchas veces. Él sabe tus dudas y tus miedos. Solo sométete a la voluntad del Padre. Aleluya, gloria a Dios.